a los bienes de su prójimo. ¿Qué más? Coma. Y su dueño lo aceptará, coma, y el otro no pagará. Punto. ¿Está bien así, no? Sí, Bien, excelente. Más grande voy a escribir, a ver. 36. Está mejor, ¿no? sí, mucho mejor. Ya. Ah, aquí falta un acento, ¿no? Sí, sí. Ya, este programa de porquería ya no acepta. Así que lo voy a poner así, ¿ya? Entonces decíamos que hay varias clases de ideas. Este es un mensaje, ¿sí, no ve? Sí, ¿Están de acuerdo en que es un mensaje? Oh, Sí, en realidad esta es la expresión lingüística del mensaje, ¿no? Y el mensaje, habíamos dicho, es una idea. Esta idea está siendo expresada mediante esta oración. Bien. ¿Quién ha cifrado el mensaje? ¿Está clara mi pregunta? El Bien. escritor. el ¿Quién autor. es el escritor? El autor. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? No sabemos. Bueno, no sé. ¿Quién será, Dios. pues? Está buena su respuesta. Está buena su respuesta, ¿no? ¿Quién será, pues, el autor del mensaje? Ya, pero alguien ha cifrado este mensaje y a nosotros como lectores nos toca descifrar el mensaje, ¿no ve? Y estamos frente al escrito y nos toca descifrar, y descifrar era descubrir lo escondido dentro de algo, algo por ahí era, ¿no ve? sí. Eso es. Aquí están los símbolos, las cifras, y nosotros tenemos que descubrir qué es lo que se ha querido decir. Todos sabemos lo que es juramento, ¿no? ¿O no? Porque para descifrar hay que entender cada una de las cifras, ¿no ve? Cada uno de los símbolos. Juramento es, sin leer el diccionario, ¿puede definir alguien? Rápido. Juramento es, ¿qué cosa? Acción. Una Acción. promesa. ¿Ya? O un compromiso, o algo así. Ya, compromiso, ya estaría nomás, ¿no? Ya, seguimos. Vamos a la siguiente cifra. Jehová es símbolo más o menos que oculta algo, ¿no ve? Que conlleva dificultad, eso más o menos decía, ¿no ve? Descifrar. Ya, vamos con el siguiente cifra. Ya pues, ¿Jehová? ¿O qué toca? Sí, ¿no? dice Jehová. Eh, Dios, ¿Cuál de los dioses? el Antiguo Testamento de la Biblia. Ah, O el judío. ya, entonces, uno de los dioses, ¿no? Uno de los muchos dioses. Este Dios debe tener mucha relación con el cristianismo. Entonces, volvemos y decimos, aquí hay otra cifra, ¿no? Y debe ser juramento o promesa o compromiso que se hace delante de este Dios. Algo por ahí debe ser la cifra, ¿no ve? Ahora, vamos a la siguiente cifra. Y ahora, como bien decíamos hace rato, está en pasado, presente, futuro.
Futuro. Futuro. Futuro. Futuro. El significado es enunciativo o imperativo. Enunciativo. Los demás. Parece imperativo. de cierta Imperativo. forma. Sí, ¿no? Por más que esté en futuro y esté en modo indicativo, tiene un significado imperativo. Entonces estamos descifrando bien nomás, ¿no ve? Tiene significado imperativo. Ya, tienen que apagar por favor sus micrófonos, ¿ya? No tenemos por qué enterarnos qué es lo que van a comer, cuánto le deben a la vecina y así sucesivamente. Listo, ya hemos resuelto 3 cifras, ¿no? 1, 2, 3. Entre ambos, cifra o no cifra, cifra, ¿no ve? Símbolo que conlleva dificultad de interpretación. Como bien decía nuestro compañero, en el anterior versículo estaban estos dos. ¿Quiénes eran estos dos? Ambos quiere decir dos, ¿no ve? El primero era quién y el segundo quién era. ¿Está clara mi pregunta o no? Creo que era el prestamista y el que... Y el prestatario. prestatario. No, el prestatario y el deudor. Ah, perdón, sí. El prestatario y el deudor, ya está bien. Uno es el prestatario y otro es el deudor, ya mejor. Más fácil de diferenciar. Listo, resuelta la primera cifra o primer símbolo que lleva complejidad en su interpretación. Segundo, cifra. Tercera, cifra. En realidad esta también puede ser la 2A, ¿no ve? Cuarta, cifra. De que no metió la mano. No. ¿Cifra o no cifra? No. Símbolo que conlleva cierta dificultad de interpretación. Es una negación, así que O ya estamos preguntando por cosas que son muy fáciles que no deberían preguntarse. Sí, eso está muy fácil. Ya. Pero es cifra, ¿no ve? sí, dice. Entonces, cuarta cifra. La quinta cifra podríamos decir que es esta. Todo esto, ¿no ve? Mm, Está hablando en sentido literal o en sentido figurado. Ambos. Ya habíamos mencionado en la anterior clase que hay dos tipos de significado, ¿no ve? Significado literal y significado... ¿Cuál era el otro significado? Figurativo. Eso es. ¿Y cuál era la definición de significado sentido figurado? Ya pues, tienen que buscar. Si no saben, tienen que buscar en el internet. Más bien vivimos en el siglo XXI y las respuestas están a un teclazo de diferencia, ¿no? Que el sentido figurado se parece más a una metáfora. Eso es. Entonces, si aquí el sentido figurado se parece a una metáfora, no debe ser realmente meter la mano, ¿no? Sino que será. Más o menos, ¿cómo es el asunto aquí? Aquí está el sentido figurativo o figurado y aquí está el sentido significado literal. Este se parece a este, ¿no ve? El primero se parece al segundo. Es una manera de expresar un poco más visual, más fácil, más cómoda, más cotidiana que el sentido literal. Aquí dice meter la mano. Ya, eso es casi figurativamente, casi visualmente, ¿no? Casi como una imágenes.
Pero no es exactamente lo mismo, sino que quiere decir que en sentido literal. ¿Qué quiere decir? No robar. Ya, tal vez, ¿no? No Estamos apropiarse, no robar, ¿no es cierto? Sí. Excelente, bien, ya tenemos la quinta cifra. Sexta cifra. Bienes. Ya. ¿Cuál es el significado de ese símbolo complejo, difícil de entender, de esa cifra, de ese símbolo encriptado, algo por ahí será? Pues no, no. En este caso se referirá a los bienes materiales del prójimo. Sí, está bien. A la posesión de los bienes. Ya, pero ¿qué es un bien? Es un Una conjunto propiedad. de propiedades o riquezas, sí. Eso, propiedades, ¿no? Bien. Propiedades o también riquezas, Profesor, sí. Diga. profesor, los bienes son cosas que pueden ser susceptibles de apropiación. Ah, bien. Cualquier cosa que es susceptible de apropiación, cualquier cosa que representa o tiene o conlleva valor, ¿no? Eso es. Listo. Entonces ya tenemos la cifra sexta, ¿no? Sexta cifra. Prójimo. Cifra, sí. ¿Qué es prójimo? Un amigo, un compañero. Otra persona, refiriéndose a otra persona, ¿no? Como, ¿Te parece mucho a próximo o no? sí, ¿Y esa otra persona que está lejos o está cerca? ¿O cómo es? Está cerca. Sí, tendría que ser algo por ahí, ¿no? Aquella persona que está próxima, no sé, físicamente, Semejante, sentimentalmente. Diga, 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 ¿qué estaba diciendo? Dijo semejante. Ah, bueno, ya, también. Ya. Antes de proseguir, juramento de Jehová habrá entre ambos, entre el prestatario y el deudor, de que no metió sus manos a los bienes de su próximo. ¿Quién no metió sus manos? El que se está prestando. Bien. El prestamista. Y su dueño, cifra número 8. ¿Qué es dueño? Es el poseedor de los bienes. Eso, el poseedor, el dueño de los bienes, ¿no ve? Bien, el propietario de los bienes. ¿Su dueño de qué? ¿Dueño de qué cosa? De los bienes. De lo prestado. Sí, ¿no? De lo prestado. Bien. Lo aceptará. Aceptar. ¿Cifra? Sí. Cifra. Sí. ¿Quién aceptará? El dueño. ¿Qué es lo que aceptará? El juramento. Juramento. Bien. Eso es. El dueño aceptará el juramento. ¿En qué consiste el juramento? En que se está prestando no les robará. Eso, bien. Ese es el juramento, ¿no? El deudor realiza un juramento en nombre de Jehová. ¿De qué? De que el objeto o el bien prestado no está siendo apropiado por el que se está prestando, ¿no ve? Sí. Bien. Novena cifra, ¿no? Décima cifra, el otro ya, aunque tal vez muy obvio, ¿no ve?
El otro individuo, el otro personaje, ¿no? De los dos de los cuales estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Claro. Ya, ¿el otro cuál de estos dos es? El deudor. El deudor. El deudor, bien. Entonces es. Última cifra, 11. Pagar. ¿Qué es pagar? Dar algo a cambio de lo que se consume. Ya, listo. Entonces, para entender el mensaje tenemos que descifrar. ¿En qué consiste el descifrar? En interpretar cada uno de los símbolos, primero tal vez por separado y luego cada uno de ellos dentro del todo del mensaje. Entonces, decíamos a un principio, ¿no? ¿Hay clases de ideas? Sí. Hay concepto de juramento, concepto de Jehová, concepto de juramento de Jehová, concepto de haber, concepto, hartos conceptos hay aquí, ¿no ve? ¿Sí? Bien. Toda esta oración también es un pensamiento, una idea. Sí. ¿Qué clase de idea es? ¿Enunciativa, imperativa? Imperativa. Enunciativa. Imperativa. En vez de habrá, ¿qué otra expresión podríamos utilizar? ¿Está clara mi pregunta o no? En vez de la palabra habrá, ¿qué otra ¿Vendrá? expresión? ¿Vendrá? Bueno, ya otra. ¿Será? ¿Verá? Y otra Deberá más. haber. ¿Deberá haber? Sí, ¿no? ¿Existirá? Ya, debe haber, tiene que haber, es obligatorio que haya. ¿Estaría bien o no? Silic. Es, O va a haber. es imperativo que haya entre el prestatario y el deudor un juramento. Sí. Entonces aquí hay un pensamiento imperativo. Sí. Todo esto es un pensamiento imperativo. Una pregunta, hay una cosa que me queda un poco no muy clara. O sea, esto es imperativo. O sea, a mí me suena imperativo, pero también porque estamos hablando de la Biblia, ¿no? O sea, como que está en la Biblia y todo parece como más imperativo, ¿no? O sea, no sé Ah, si bueno. cambiásemos las palabras, Ya, ya. capaz como que dicen, parecería como algo más enunciativo, ¿no? O sea, si en vez de, no sé, hablando en otro contexto y cambiando un poco la, no sé, me quedó Mira, eso. yo creo que es A ver, un ratito, un ratito. A ver si es que le ha entendido a nuestro amigo. Este escrito está dentro de la Biblia, este pasaje, ¿no? Está dentro de la Biblia. Sí, Y por ser de la Biblia, ya casi de entrada, es imperativo. ¿Está diciendo? claro, como que tiene esa connotación ya. Ah, claro. O Palabra sea, de me queda la Dios. duda si es como... Palabra de Dios, ¿no? Totalmente, no hay cómo despegarse. Ya. Palabra de Dios, así sea, ¿no? Bien. Y buena su observación, ¿no? Dado que está en el libro de los libros, en el libro sagrado, tiene nomás su connotación de imperativo. ¿Quién está en la Plaza Murillo? Yolic. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Es Colorados de Bolivia? No, licenciado. Estoy Miguel. haciendo hora, Lick, para ir a la Casa Montes. Ah, pensé que era estafeta del Palacio. Ya, entonces, que tengo una duda. O bueno, diga, qué bien que tenga dudas. según mi parecer, a mí me parece que es analizando el contexto primeramente, me parece que es en sí el mensaje es enunciativo. Ya, ¿por qué Porque, razón? porque el título de
este conjunto de versos dice leyes acerca de la deshonestidad. Fíjese sea, lo que está, antes de que siga. Ok. Fíjese antes de que siga. Leyes, dice. ¿La ley tiene un carácter imperativo? Sí, pero acá está enunciando cada ley Por eso, y ya por la ley, digamos que esta sea la ley 3, digamos que sea la ley 3. Si es una ley, ¿tiene carácter imperativo? sí, Es una norma de conducta obligatoria. Ya, pero que siga nuestro compañero. ¿Qué más dice? decía que acá yo lo veo, yo lo noto que poniéndolo en el contexto de que estaría enunciando las leyes al pueblo de Israel, porque es el contexto. Ya, Pero sí, también estoy de acuerdo de que la palabra ley tiene un carácter imperativo. eso, bien. Y Entonces, también una observación tal vez para aclarar, analizando también en el contexto que este asunto tampoco está relacionado con un prestatario y un deudor, si no, que una persona que está, en sí tiene relación dos personas. La primera que está pidiendo a la segunda que si le puede, si le puede dejar un bien que él tiene, como pero un es más ganado o menos a prestar, una pues. persona, no, para guardar. En el verbo Ah, de ya, ya, guardar. ya. Para que se lo cuide. Sí, y si digamos, si este ya está guardado en las manos de la segunda persona por cualquier motivo se pierde o si este bien se arruina o se muere, ahí ya viene el verso que estamos acá Ah, analizando. bien. Entonces, podría ser la primera persona, la peticionaria, ¿no? De que se lo guarde. Sí, Y la, así es. y la segunda persona, el que La cuida, que ¿no? hace, sí, la que guarda el bien. Y en Ya, ahí está si bien. tropeare, ahí viene el juramento. Ya, está bien. Está bien. Tienes razón también en eso. Ya. Entonces, sintetizando, habíamos dicho que el mensaje es una idea. La idea aquí está expresada mediante palabras. El mensaje aquí no es una idea única, ¿no? Son varias ideas. Y estas varias ideas que son conceptos están interconectando y formando una idea mucho más compleja que en este caso, por lo que acabamos de ver, tiene un carácter imperativo porque es una ley, ¿no? Como el mismo compañero nos estaba diciendo. Además, hay otro tipo de ideas, ¿no ve? Hace rato alguien decía, hay ideas simples y hay ideas complejas, decía, ¿no? Pero todas las ideas son bien complejas. Solo que nosotros estamos acostumbrados a creer que son simples, pero no es verdad eso. Eso no es verdad, así que empiecen a despertar a la realidad. Solo como ejemplos les voy a poner, ¿ya? ¿Esta es una idea o no es una idea? Expresión lingüística de una idea. ¿Está clara mi pregunta o no? ¿Qué ha pasado? ¿Están mal los micrófonos? No, es que parece que es un poco complicado ya entrando en ese punto. Pero Complicado, podríamos ¿no decir ve? que hasta que el espacio es una idea, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el espacio entre una palabra, dos palabras. Si queremos Además, ad- sobrepensarlo, puede ser quizás la idea más compleja del texto, pero estamos leyendo de una forma educativa, analizando, no sobrepensando, entonces es una palabra que conecta. ya, pero sobrepensar se parece a analizar, ¿no veo, no? Eh, puede ser y no tanto, porque un análisis puede dar un resultado eh, que aclare bien los aspectos de algo, pero el sobrepensar puede sacar hasta teorías que no son sobre esto. ¿Y quién va a decidir eso? En este ¿Quién va a caso, ser, quién va a ser escúcheme, a ver, escúcheme, ¿quién va a ser el juez que va a decir, ah, usted ha sobrepensado y usted ha dado en el clavo? ¿Quién va a ser ese? el lector. ¿Cada uno de los lectores? mm, sí, cada uno de los lectores. Entonces existe la posibilidad de que no se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. Ve que está difícil, ¿no?
En Está efecto. difícil, ¿no? Bien. Este también es idea, expresión lingüística de idea. En parte, sí, sí, para mí también son ideas de alguna manera. ¿Y qué significa? Si es idea, tiene que significar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya, última pregunta. ¿Representa alguna idea esto o no? O ya, mucho pedir. La idea de una pausa. Sí, ¿no? Ya, entonces, en síntesis, como bien decía nuestra compañera hace una media hora, hay ideas simples y hay ideas compuestas. Bueno, pedagógicamente está bien, ¿no? A estas vamos a decir simples y a las otras complejas, pero esta palabrita, esta letra, ni siquiera palabra, ¿no ve? O esta palabra de una sola letra es altamente compleja, ¿no? Esto se estudia en lógica simbólica, en lógica normal, en lógicas modales, qué sé yo, si podemos escribir, no sé, un libro de 200 páginas sobre esto. Y como alguien bien decía, es una conexión, ¿no? Bien, pero ¿qué clase de conexión? Etcétera, etcétera. Así entonces, hay una interconexión entre el que cifra y el que descifra. Nosotros estamos descifrando y ha surgido un problema, ¿no es cierto? Algunos pueden descifrar por de más y otros pueden descifrar por de menos. Quién sabe si habrá un tercer grupo de los que descifran en el justo medio, ¿no? Y va a surgir el problema, ¿quién va a decidir quién está descifrando bien y quién está descifrando mal? Porque si hubiera un solo criterio, no habría 100.000, 2.000, 100.000 sectas evangélicas, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Dice, no le escuché bien, ¿puede repetir, por favor? Supuestamente la Biblia es palabra sagrada, ¿no? Sí. Sí, licenciado. Ok. Pero deben haber 100.000 sectas evangélicas, ¿no? 10.000 por lo menos, ya sin exagerar, ¿sí? Sí, ¿Y eso es problema de interpretación de esto o no? Totalmente. Es decir, la secta 1 es equivalente a la interpretación 1. ¿Está bien? La secta 2 es equivalente a la interpretación 2 y así hasta el infinito, ¿o no? Fuera de chiste, ¿no veo, no? Claro. Pero debería haber cierto acuerdo entre nosotros, ¿no? Más o menos ya, tú ya te estás haciendo demasiado dibujo, demasiado libre lo que estás haciendo y debe haber más o menos cierto acuerdo común, una base más o menos mínima, ¿no? Para estar de acuerdo. Esto parece difícil. Está difícil, ¿no? Fíjense que el leer parecería que es algo sencillo, ¿quién no sabe leer? Somos alfabetos, pero ya las cosas empiezan a complicarse, ¿no? Listo, buscamos otro pasajito, cualquiera. A ver, Ariel Romero, ¿me está escuchando? Sí. Ya, ¿tiene un libro a la mano? Sí. Ya, ¿qué titula el libro? Adieu y Lacan, de Roque Ferran. Ya. Bien, vaya a la página 23. Ok. ¿Listo? Listo. ¿Cuántos párrafos hay ahí? Son 2. 2. Vaya a la primera oración del segundo párrafo y nos dicta. Ok. Existe un debate intelectual en curso. Está ahí, lentamente me va a dictar, ¿ya? Existe un debate intelectual en curso. Sí. Siga. Cuyos ejes principales. Cuyos ejes. ¿Quién está hurgueteando su micrófono?
Ya, cuyos ejes principales giran en torno a la idea giran en torno separado, ¿no ve? No juntos. Idea de un, de un, entre comillas, retorno del sujeto. eso es. Punto seguido, punto com. Punto. Ya, Ah, comillas, pero no. retorno del sujeto, entre comillas, punto. Ya. Ajá. Esto está un poco más difícil, ¿no? Pero ya, vamos a tratar de descifrar. ¿Qué titula todo el descrito? Badiou y Lacan. Eh, El anudamiento del sujeto. y la primera persona, ¿cómo se describe? Badiou. ¿Cómo se deletrea, perdón? B-A, B grande A, Ah, así, ¿no? D-I-O-U. Otra vez, por favor. D-I-O-U. ¿Sí? Sin E. Ah, Badiou. Ya, bien. Luego, dos puntos o en línea aparte. Aparte. Ya. El anudamiento del sujeto. El anudamiento del sujeto, ¿no? Sí. Bien. ¿Hay algún capítulo al que pertenezca esta oración o está en la introducción? ¿Cómo es? Capítulo 1, breve historia conceptual. Punto A, debates. Eso es bien. Capítulo 1, ¿no ve? Sí. Capítulo 1, breve historia conceptual, ¿no? En efecto, sí. Historia conceptual, dos puntos. O inciso A. Inciso A, debates. Punto A, debates. Entonces, sí, ¿no? Inciso A. Eso es. Ya, entonces, a ver. Este programa no quiere aceptar. Este es el título general. Este es el parrafito que tenemos. Y corresponde a estos títulos. ¿Está bien así, no ve? Ah, sí, me equivoqué. Introducción no era capítulo 1. Ah, ya, introducción. Pero ya no quiere corregir. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Y esto es introducción, ¿no? Sí. Ya. Listo, introducción y esto tachamos. Listo, continuamos con nuestro trabajo de hace rato y decimos aquí hay un mensaje. Si este mensaje está expresado mediante palabras, si estas palabras se parecen a cifras o símbolos que conllevan dificultad en su interpretación, sí, ¿no ve? Primera cifra, ya no vamos a hacer lo mismo que hace rato, vamos a proceder un poco más rápido y ya, entonces, primera cifra, sí. Segunda cifra, sí. Tercera cifra para los dos, sí. En curso, otra cifra. Ejes, sí. Principal, otra cifra. Los dos componen una nueva cifra. Girar en torno, parece que está en sentido figurado. Idea, esta palabra tan compleja de significación. Retorno y sujeto. Pero estos dos también conforman una nueva cifra, ¿no ve?
Bien. ¿Tenemos una oración o no tenemos una oración? ¿Tenemos una idea en este mensaje que sea oración o solo hay conceptos sueltos? Una oración. Enunciativa. ¿Cuáles serán las 8 clases de oraciones según la actitud del hablante? Las 6, perdón. Enunciativa. Dubitativa, exclamativa, interrogativa, desiderativa y también imperativa. Ya, entonces, oración enunciativa, interrogativa. Tercera, Exclamativa, exclamativa. La primera es enunciativa. Cuarta, dubitativa, dubitativa. Quinta, desiderativa, entonces para diferenciar, esta es dubitativa y esta es desiderativa. Luego, imperativa, esta es, ¿y la segunda qué era? ¿Esta era imperativa o no? interrogativa, interrogativa. Ah, interrogativa y esta es imperativa, ¿no? Sí. Ya, 2, 4, 6. ¿Esas son todas? Sí. Ya. Primera pregunta, ¿esto es oración o no es oración? Es oración. Ya, resuelta entonces, es oración. Segunda pregunta, ¿a cuál de estos corresponde? Enunciativa, Enunciativa. Bien. Enuncia, es decir, afirma o niega, ¿sí? Eso quiere decir enunciar, ¿no ve? Sí. Afirma o niega. Afirma. 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 ¿Acerca de qué cosa afirma? De que existe un debate. No. Escuche bien mi pregunta, ¿ya? ¿Acerca de qué afirma? No estoy diciendo qué afirma. Son dos preguntas diferentes, ¿no ve? Ah, sí. sobre un sujeto, ¿Cuál sujeto? el de debate intelectual. Ya, vamos por la pregunta más fácil, ¿ya? ¿Qué es lo que afirma? No acerca de qué afirma. La pregunta más fácil es, ¿qué es lo que afirma? Sobre la acción del sujeto. No, pues no. A La ver, existencia del debate. eso, la existencia de un debate intelectual, etcétera, etcétera, hasta el punto final, ¿no ve? Ujú. Ya, resuelta entonces la tercera pregunta o la segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿acerca de qué cosa está afirmando? Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Aquí delante de mi persona hay un jardín y voy a afirmar acerca de aquel arbusto. Aquel arbusto es una fucsia de hojas pequeñas, ¿ya? ¿Acerca de qué cosa estoy afirmando? De el sujeto que aún no conocemos porque no No, tenemos he el dado un texto. ejemplo. Sí. Delante de mi persona hay un jardín. En ese jardín hay una fucsia de hojas de flores pequeñas. Y entonces mi afirmación es, en el jardín existe Rayos.